10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús dijo a sus discípulos: estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que se fue a una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo les recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y los pondrá a servirles. Felices de ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Este evangelio que nos propone la Iglesia el día de hoy, que es el capítulo 12 de San Lucas, nos puede llevar a hacer este rato de oración con Jesús para decirle que quisiéramos ser igual que este siervo, esperarle con las lámparas encendidas, ceñidos, que quiere decir listos. El otro día estaba viendo una persona que tenía que salir a una sesión importante y se estaba alistando. Y entonces se ponía perfume y se ponía, se alistaba el pelo y tal. Bueno, estaba listo, ¿no? Y es la misma figura que vemos en este evangelio. Nos dice que estemos preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. O sea, listos para que el Señor venga. Y nos podemos preguntar si estamos así. Señor Jesús, en este rato de oración te pedimos que nos ayudes a estar como más listos para tu venida. Sí, muchos casos, tal vez la mayor parte de los que estamos haciendo este rato de oración, esa venida será cuando nosotros muramos y nos encontremos directamente con el Señor. ¿Qué es lo que vamos a encontrar una vez que nos muramos? Bueno, si estamos listos, ceñidos, peinados de perfume y tal, porque nuestras obras nos han acompañado y hemos dejado todo cerrado y tal, o tenemos cosas en el corazón que no funcionan. ¿Qué son cosas que no funcionan? Por ejemplo, resentimientos, rencores, o cosas que no hemos terminado de limpiar, ¿no? Que no hemos sido valientes, por ejemplo, en la defensa de la vida o en la defensa de la iglesia, o que no hemos levantado la voz cuando era necesario. El estar listo para cuando el Señor venga, ya sea que llegue por la parucía o ya sea que nosotros nos muramos y nos encontremos con Él, no es una invitación vana. ¿Cómo estamos dando esa batalla en las cosas culturales de nuestra época, en los valores que tenemos, en si sabemos levantar la voz cuando es necesario? Me contaba hace pocos días un amigo que en Chile había dado la batalla para que se vuelvan a abrir las iglesias, que ya estaban restaurantes, ya estaban los colegios y cantidad de instituciones funcionando y las iglesias no les daban permiso. Y él hizo todas las gestiones jurídicas para volver a abrir las iglesias. Eso es una batalla cultural, pero no en cosas grandes, a veces son cosas pequeñas. Es la batalla en que tienes que saber llevar a tu esposo que no entiende que vayas todos los días a misa, o a tu esposa que le cuesta que te vayas a recibir medios de formación, o a tus padres que les gustaría irse contigo el fin de semana, pero tú ya habías previsto hacer un curso de retiro. Estar listo quiere decir saber encontrarse a veces con estas cosas que no son completamente negativas, porque es también justo que nuestros parientes o que la sociedad a veces se extrañe frente a algunas de las prácticas de piedad que uno pueda llegar a tener, por ejemplo, o que no entienda por qué es más difícil, por ejemplo, que se abran unos templos. Podemos encontrar como muchas zonas de debate, pero que a veces la contradicción de los buenos, que es un término técnico en la historia de la espiritualidad, designa ese sufrimiento de algunos de los mejores, que causan de vez en cuando a las personas que quieren servir a Jesucristo, porque piensan que tienen razones para actuar así. Se suele explicar ese tipo de actuación equivocada citando esas palabras de Jesús, esas personas buenas, con ese modo de actuar, piensan que agradan al Señor. San José María escribía en el punto 695 de Camino: en esas horas de lucha y contradicción, cuando quizás los buenos llenes de obstáculos tu camino, alza tu corazón de apóstol, oye a Jesús que habla del grano de mostaza y de la de levadura, y dile: explícame la parábola.
y sentirás el gozo de contemplar la victoria futura. Aves del cielo en el cobijo de tu apostolado ahora incipiente y toda la masa fermentada. Y así sucederá si es que somos generosos con el Señor, si es que levantamos nuestro corazón, nuestra voz y vamos de forma agradable, explicando las cosas, sin pelearnos, sin plantar bandera de lucha, tal, pero a la vez sabiendo hacerlo con gracia, cediendo a veces y luego recogiendo, y no pensar que ya no podemos hacer nada. El Señor cuenta con nuestro esfuerzo, cuenta con esas contradicciones de los buenos. Es que esto es una forma de purificarse, es una forma de estar preparado para ese último tiempo. Santa Catalina de Siena, en una carta que le escribía a Nicolás de Osimo, le decía: sucede frecuentemente que el hombre trabaja en algo y no logra el éxito deseado, y la tristeza y el tedio toman entonces su espíritu y se dice: sería mejor renunciar a esta tarea que me he tomado tanto tiempo sin resultados y buscar la paz y el descanso de mi alma. Y continúa Santa Catalina diciendo: el alma entonces debe resistir, ya que desea el honor de Dios y la salvación de las almas, y debe rechazar los propósitos del amor propio, diciendo: no quiero evitar ni huir el trabajo, porque no soy digno de la paz y el reposo si lo hago. Quiero permanecer en el puesto que me fue confiado y dar valientemente honor a Dios, trabajando por Él y por el prójimo. Y la santa luego dice que muchas veces el demonio nos intenta desanimar en estas tareas, intenta turbar nuestra alma. No sé, y tenemos que estar atentos a estas cosas también, porque a veces los que intentamos hacer el bien nos podemos encontrar con cosas de este estilo, y no puede ser el motivo para parar. Al contrario, sería triste que nos paremos o que nos desanimemos. Por eso, primero les pido oraciones para que siempre este proyecto, por ejemplo, de 10 minutos con Jesús, nunca pare, sino que siga removiendo corazones. Pero tú también que escuchas esto, no te sientas mal cuando haces el bien y las cosas te salen al revés. Cuando intentas luchar por estar preparado para esa llegada del Señor y parece que el Señor se demora mucho, o parece que los demás no entienden lo que estás haciendo y les parece que eres demasiado exigente contigo mismo, o que eres fanático, y estas son cosas que pasan. Señor Jesús, ayúdame a nunca tirar la toalla, a siempre tener claro que tú vales la pena, que vale la pena ser fiel, como esos servidores a quienes el Señor encuentra velando a su llegada. Él mismo les recogerá la túnica, dice el Evangelio. Y dice el Señor: felices si el Señor llega tarde o en el alba. Se refiere a que son los momentos en que uno menos espera. Y así nos tenemos que mover en la vida, dando cuentas de nuestra fe, sabiendo responder oportunamente a los que nos piden cuentas de por qué creemos. Que te esfuerces por estudiar, por profundizar, por seguir cursos, para entender las cosas mejor. No se puede dejar en manos de los demás o de unos letrados que no sabemos dónde se están preparando, ¿no? Que es como cuando me decían que no, seguramente hay una gente en Roma que se está preparando súper bien para poder hacer frente a todas estas cosas. ¿Qué en Roma? Aquí nos tenemos que preparar. Tú que me estás escuchando, tú tienes que prepararte. No son un grupo de ninjas que están ahí, que van a ser los que nos salven a todos. Cada uno de nosotros tiene que dar su batalla personal, siendo coherente con las cosas que cree, haciendo las cosas de forma que los demás les llame la atención y digan: esa persona lee la vida de Cristo y por eso se comporta así. Y aunque tengamos a veces errores y aunque a veces hagamos las cosas no con tanta precisión o a veces cometamos pecados, nos tenemos que aprender a levantar. Y más bien desde ese punto de esta vulnerabilidad de no haber hecho las cosas bien y de habernos caído, darnos cuenta que no podemos juzgar a los demás, que no podemos sacrificar la verdad en el altar de la caridad, ni tampoco podemos sacrificar a la caridad en el altar de la verdad, que tenemos que sabernos mover dentro de unos espacios en los que aceptamos a los demás, nos damos cuenta también de los problemas de los demás, pero damos testimonio. Estamos listos, preparados, ceñidos con las lámparas encendidas. Señor Jesús, tú que nos escuchas en este rato de oración, te pedimos para todos más valentía, para saber dar la cara, más exigencia personal para prepararnos mejor, más espíritu de entrega
para dedicar el tiempo a esa formación oportuna en el tiempo oportuno, para poder dar razón de nuestra fe, como nos recomienda San Pedro. Vamos a poner todas estas intenciones en manos de nuestra Madre la Virgen. Ella quiere que venzamos también y quiere que llevemos la doctrina de su Hijo a todas partes, pero para eso tenemos que esforzarnos por ser cada vez más sacrificados y por saber siempre ser muy caritativos con los demás. A ella le pedimos que nos ayude a ser verdaderos cristianos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.